Nos acompaña para ello Guillermo Reyes, es el jefe de la misión de observación electoral internacional del CELA, nos acompaña desde Quito. Guillermo, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches para usted y para todos sus televidentes. Estamos muy bien, afortunadamente, el ambiente pues muy democrático, muy tranquilo y afortunadamente creo que las cosas marchan de la mejor manera en este proceso electoral. ¿Cómo encuentran precisamente la organización desde el Consejo Nacional Electoral, desde la propia autoridad electoral, después de todos los problemas que hubo, por ejemplo, con la impresión de la papeleta de votación para parlamentarios andinos? ¿Cómo llega usted y encuentra la organización electoral? Bueno, nosotros tuvimos oportunidad como misión de observación del CELA de presidir una misión hace unas 3 semanas, 2 semanas, cuando se hizo un simulacro nacional y encontramos algunos temas que nos llamaron la atención a raíz de reuniones con diferentes candidatos y partidos y formulamos unas recomendaciones, entre ellas el tema de que no se podía llegar a las elecciones con la incertidumbre de algunas reclamaciones sin resolver, entre ellas esa reclamación a la que usted se refiere de candidaturas no definidas, como era la lista de un movimiento, un partido Justicia Social, que había pretendido inscribir candidatos al Parlamento andino y no se les había permitido hacerlo. Lo mismo que existía una reclamación del partido del candidato Arauz en relación con unos spots donde salía el expresidente Correa haciéndole publicidad al candidato. Esos temas se nos plantearon y nuestra solicitud al ente rector electoral era que esto estuviese resuelto antes del debate electoral y afortunadamente los temas han sido resueltos positivamente, pero pues ha surgido un tema nuevo que ha generado alguna preocupación y es una decisión de un juez constitucional el día de ayer en relación con 6.400.000 tarjetas para la elección de presidente y vicepresidente en las que se ha incluido un logo símbolo de un partido equivocadamente. Y eso pues ha generado temores y suspicacias y eso llevó al Consejo Electoral a tener que rediseñar la tarjeta y tomar medidas frente a qué hacer con esas papeletas y ahora pues obviamente una decisión de un juez constitucional pues va como en contravía lo dicho por el Consejo Electoral y hoy precisamente hemos tenido una reunión sobre qué creemos que es recomendable frente a este tema que no vaya a generar una incertidumbre a la hora del escrutinio y de las reclamaciones. Pero por lo demás, digamos, existía una preocupación con el tema del Guillermo, antes COVID. de avanzar, permítame preguntarle, y con respecto a eso, que sin duda es un asunto de preocupación, ¿cuál es la recomendación del CELA? ¿Cuál es la recomendación de ustedes como misión de observación? Bueno, en nuestro criterio resulta de la mayor importancia que, pues, como lo había dicho el Consejo Electoral, todo ese material inservible, porque no gozaba de validez en la medida que era un material equivocado por un logo símbolo, debería destruirse. Sin embargo, ayer, con la decisión del juez constitucional, ordena no tocar el material, resguardarlo, no manipularlo, lo cual impide que se vaya a destruir y nuestra preocupación es que con esta medida no solo se cercena esa autoridad del Consejo Electoral, sino que tiene que hacerse o adoptarse un protocolo de vigilancia y seguridad de todo ese material electoral para que no vaya a quedar sobre el tintero algún temor de que ese material pueda estar circulando con alguna preocupación para candidatos y partidos como algunos lo han señalado, en particular la candidatura de Arauz, quienes fueron los que presentaron la reclamación que dio lugar a esa decisión constitucional. En todo caso, llama la atención ese caso en particular porque esto viene ya de días atrás, cuando precisamente se imprimieron las papeletas, porque por esa equivocación se informó desde el CNE que se retrasó y también se usó parte de ese dinero por la nueva reimpresión de las papeletas que deberían ser del Parlamento andino. Ustedes como expertos electorales les llama la atención esto, teniendo en cuenta que es un partido político que representa una sola persona y la dirección del partido político es la casa de esa persona. Es decir, lo Bueno, único que hay del partido político es esa persona y su casa. Y eso ha generado también parte de la problemática en la impresión de las papeletas del Parlamento andino.
Bueno, sobre ese particular, nosotros cuando estuvimos en la misión de hace 2 semanas largas, tuvimos oportunidad de ir al Instituto Geográfico Militar, donde se imprimen las tarjetas electorales o las papeletas electorales. Y allí nos causó, pues sí, alguna sorpresa que no estuvieran emitiendo o imprimiendo las tarjetas del Parlamento andino. La respuesta que nos dieron es: no vamos a emitir papeletas hasta que no se resuelva la reclamación presentada por el Movimiento de Justicia Social. Y eso es precisamente lo que se resolvió, donde se habilitó a que ese partido inscribiera una lista, pero lamentablemente ese partido tomó la decisión al final de no inscribirse porque consideraban que no se daban los tiempos ni las garantías suficientes, y ya el Consejo Electoral ordenó desde el fin de semana pasado imprimir las papeletas y habrá votación para parlamentarios andinos. No hay doble impresión de tarjetas electorales. Sí, en el binomio presidente-vicepresidente, por una impresión de una papeleta, de unas papeletas con un logo equivocado. Allá hay un tema que ha planteado el Consejo Electoral a la Contraloría para determinar si hay un detrimento patrimonial y quién tiene que responder por ese error que se cometió. Pero en nuestro criterio, el Consejo Electoral ha adoptado medidas de seguridad, cambiando el color de las tarjetas o las papeletas electorales, de manera que no vaya a aparecer en los puestos o en las mesas de votación papeletas que pues fueron anuladas o sacadas de distribución y que no son oficiales. Y un poco nuestra recomendación, como ocurre en nuestros países, es, y donde no hay voto electrónico, es que esas papeletas deberían triturarse, incinerarse, para que no quede la más mínima duda de quien vaya a perder, que salga a decir que hicieron un fraude con esas tarjetas. Y por eso hemos recomendado que, si no se pueden destruir a raíz de la decisión de la acción constitucional, es que haya un protocolo donde veedores de todos los partidos políticos, Policía, Armada Nacional y el CNE garanticen la custodia permanente del lugar donde van a estar esas papeletas, y los observadores nacionales e internacionales verifiquemos que en efecto eso se cumple. Esa será una tarea muy importante para los veedores de los partidos en las mesas o juntas receptoras de voto, para que no se vaya a incurrir en pues que no vayan a aparecer tarjetas que no estén habilitadas. Sí, entendido. Guillermo, ¿y qué respuesta han recibido, particularmente de la autoridad electoral? No te entiendo, ¿respuesta en qué sentido? Sí, con respecto a la proposición que ustedes hacen, a la recomendación que ustedes hacen, ¿cuál es la respuesta de la autoridad electoral, del CNE? No, en eso yo, como jefe de misión, tengo que reconocer que de parte de todos los rectores o consejeros electorales del Ecuador ha habido la mejor receptibilidad hacia las misiones de observación. Le hicimos esta presentación, y tal vez ustedes son los primeros en saberlo, esta misma tarde a la presidenta, y la presidenta lo recibió muy bien. Sin embargo, sabemos que ella va a acudir a la Contraloría para determinar si se deben triturar o no, y qué va a pasar con la decisión del juez constitucional que dictó esa medida cautelar, tema en el que nosotros nos inmiscuimos, y ella sí ha dicho que si no se puede triturar, ellos sí van a tener un protocolo donde, como ya lo tienen dispuesto, todas las tarjetas electorales van a estar resguardados en el Instituto Geográfico, donde se darían todas las garantías de seguridad. Pero para nosotros, por supuesto que es importante, uno, que el país sepa que esta decisión no proviene del Consejo Electoral, sino de un juez constitucional. Dos, que de todas maneras los veedores de los partidos y las autoridades electorales y de policía van a verificar que esas tarjetas no sean manipulables. Deberán estar, de hecho, muy, muy vigilantes con respecto a ello. Ahora, Guillermo, con respecto a las papeletas para la elección de parlamentarios andinos, ¿ya se ha podido corroborar que todas llegaron a su destino, teniendo en cuenta que salieron tarde para esa distribución? Correcto, es que de todas maneras ustedes, bueno, en cada país sabemos que la distribución del material electoral se hace en los últimos días, muy cercano a la jornada electoral, en orden a que no vaya a haber ningún tipo de manipulación o vayan a ser destruidos o se roben el material electoral. Así que sí, un esfuerzo muy importante de reconocer del Instituto Geográfico Militar Ecuatoriano para la impresión de esas tarjetas. Ya estaba hecho todos los artes
de las tarjetas electorales y eso permitió que fuera muy rápida la impresión. Aquí hay que advertirlo, las autoridades electorales del Consejo Electoral, autoridades judiciales, órganos de control, no tienen horarios para trabajar. Quiero decir, son 24 horas, 7 días a la semana y en ese sentido las tarjetas electorales de parlamentarios andinos comenzó su impresión desde el mismo sábado o el viernes y pudieron terminar su impresión a tiempo para irse con todo el material. No es que van a ir llegando de a puchito, sino que todo el material llega simultáneamente a cada una de las provincias y de las parroquias del Ecuador. No nos vayamos a ir del aire sin hacer el comentario del COVID, que me parece importante que lo sepan todos. Sí, adelante. Sí, Sí, dígame, Guillermo. una de las preocupaciones que nosotros habíamos dejado sentadas era que en el protocolo de bioseguridad se establecía que los miembros de las juntas receptoras de votos, que son 39.500 más o menos juntas, y cada uno tiene pues obviamente los miembros que integran esa mesa, además de los veedores de los partidos, se había dispuesto la obligatoriedad de que se tuvieran que practicar la prueba del PCR. ¿Eso qué significaba? Eso significaba pues una gran dificultad, una económica, quién iba a asumir los costos, dos, la situación geográfica. En nuestros países, por nuestras cordilleras, la geografía hace imposible que en muchas parroquias del Ecuador, por ejemplo, no sea fácil tener quien practique las pruebas ni entregar los resultados oportunamente. Nosotros hicimos la sugerencia a raíz de lo que vivimos el año pasado en Venezuela, en Chile, en Brasil, en República Dominicana y en Bolivia, igual que en Estados Unidos, y era, pues es que practicar la prueba del PCR no solo es muy costosa, no hay cómo procesarlas a tiempo, no hay cómo garantizársela a todo el mundo. Estamos hablando que podría haber en total en las 39.000 juntas más o menos unos 600.000 veedores. ¿Cómo garantizaban que eso se diera? Y afortunadamente el Consejo Electoral tomó la decisión de establecer, sí, la invitación a que los miembros del jurado y de las juntas y los veedores se practiquen, así sea la prueba rápida, pero no como obligatoriedad, porque hacerlo obligatorio pues iba a hacer que no hubiera presencia de veedores en muchas juntas del país. Así que ese tema es un tema superado, otro tema más donde el Consejo Electoral ha dado garantías de que el proceso se desarrolle de la mejor manera. Y hay que reconocer que el protocolo de bioseguridad sí da garantías de aislamiento y de higiene a los miembros de la mesa como a los ciudadanos que concurren a votar. Porque si esta era una orden, digamos, una exigencia por parte del Estado ecuatoriano, lo que debía era proveer las pruebas, sobre todo con las dificultades. Estamos hablando de un país andino que está lleno de montañas, lleno de caminos entramados para poder llegar de un lugar a otro. Así que qué bueno que lo han aceptado. Por Ahora, último, hay que decir algo, y es sí. que uno de los temas de la campaña presidencial, cuando se hizo el gran debate de todos los 16 candidatos, era cómo conseguir los recursos para que todo el mundo se vacune. Imagínense gastarse los recursos que implicaría 600, 800.000 pruebas de PCR para todo el mundo, procesarlas a tiempo cuando no hay ni siquiera para comprar las vacunas. Entonces, creo que es una decisión importante y ante todo el llamado a los ciudadanos y a quienes hacen el papel de veedores como de miembros de las juntas a que pues haya higiene, haya aislamiento y haya los cuidados dentro de la mesa con el termómetro, que es un poco lo que nosotros hemos venido recomendando y aquí lo han implementado afortunadamente. Por último, Guillermo, los observadores internacionales, no solamente ustedes, de otras organizaciones internacionales, están ya todos en el país y llegan en un momento de mucha tensión de carácter político y por supuesto transversalizado por lo electoral. ¿Percibe usted ya en estos últimos días que se va bajando el nivel de esa tensión, sobre todo de la guerra sucia, de las campañas y los fake news a través de las redes sociales? Bueno, al contrario, yo pienso que estos días todavía estamos muy como, o está el país muy tranquilo a la espera de que lleguen las últimas horas en las cuales estas campañas seguramente se van a fortalecer porque son las últimas horas y va a haber una alta tensión en el país de qué va a ocurrir
en un proceso electoral donde hay, pues obviamente, una gran radicalización entre una gran cantidad de candidatos versus uno o unos pocos, y eso pues obviamente lo vamos a ver seguramente el día de las elecciones y durante el proceso del escrutinio o totalización. Pero yo creo en el civismo del pueblo ecuatoriano, hemos visto pues que hay respeto, que hay tolerancia, y creo que la misma situación de la pandemia va a hacer que eso que uno percibiría podría ocurrir acá, no va a ocurrir, pero además porque la autoridad electoral ha sido muy garantista y en ese orden de ideas, pues los candidatos sienten tranquilidad de su árbitro electoral y de que las campañas pues han venido haciendo el trabajo juiciosamente. Creo que los momentos de tensión se van a dar muy seguramente a las horas del cierre, a las 5 de la tarde del domingo, y cuando empiecen a revelarse los primeros datos de lo que aquí se va a ensayar, que es el conteo rápido y qué va a ir ocurriendo con los resultados que se vayan conociendo. Entonces yo creo que por ahora no ha empezado eso, que pues sí, ha habido algunos temas de brotes menores, normales a cualquier campaña electoral, pero vamos a verlo el domingo y el lunes posteriores al escrutinio, eso que a lo que te refieres en tu pregunta. Muchísimas gracias, Guillermo. Que sea una jornada en completa paz y que el pueblo ecuatoriano decida lo que a bien tenga para la nación. Muchas gracias. Muy buenas noches, Que así Guillermo. sea. Gracias. Muchas gracias a ti.